A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba en pleno apogeo económico, incluso lograron superar la crisis del 29, y a mediados de este siglo se creó la sociedad de consumo. Esta se estimulaba a través del cine, la radio, la televisión y la prensa escrita, el deseo por acceder a un mundo ideal y fantástico al cual solo se podía llegar con determinadas marcas. En los años 60, los jóvenes ocuparon un espacio importante en la historia norteamericana. Con sus ideas pacifistas luchaban por generar cambios y ser vistos como nuevos sujetos sociales para hacer política. En esta época se vivieron varias manifestaciones sociales, como lo es el caso de la Revolución Femenina con su liberación sexual. En el cine, la hegemonía norteamericana era total. Hollywood seguía siendo una fábrica de sueños. En la literatura se destacaron novelistas como Faulkner y Hemingway, ganador del Nobel en 1954. En este contexto se desarrollaron tres grandes artistas estadounidenses: Jackson Pollock, Edward Hopper y Roy Lichtenstein. Entre 1943 y 1956 en Estados Unidos surgen pintores fuertemente influenciados por la corriente del surrealismo, quienes seguían y adoptan un estilo con tendencia a lo libre y abstracto. El expresionismo abstracto norteamericano se asumió después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron más allá que los artistas europeos que los precedieron en la rebelión contra los estilos de la gráfica tradicional. Pusieron énfasis en el espacio y el movimiento y confiaron en sus instintos y en la acción física de pintar, apartándose del lenguaje figurativo que como resultado de la fusión del surrealismo y la abstracción salió el interés por las nuevas técnicas y la obtención de un arte individualizado. El pintor norteamericano Paul Jackson Pollock, quien nació en 1912 y murió en 1956, se integra al movimiento del expresionismo abstracto, el cual surge en tiempos de posguerra. Este llega a ser el personaje más importante del género artístico. El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia 1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción y surrealismo. Rompe con el típico arte de usar lápiz y de usar solo el pincel para retocar y pintar de forma perfecta. Él nos hace ver por medio de sus obras esa libertad de expresar esa emoción de caos, de desorden, de una mezcla de muchas inquietudes, entre otras emociones. El expresionismo abstracto tiene relación con la literatura norteamericana cuando se empezó a contar y evidenciar la realidad después de la Segunda Guerra Mundial, la ruptura de tópicos y particularmente en la poesía expresionista, plasmando la realidad que los artistas habían vivido de aquella guerra. La influencia de la pintura también se trató de la escritura automática, que es ante todo un concepto literario, en la que proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe, dejando influir las ideas sin ninguna limitación moral, social y de ningún tipo. En pocas palabras, pretende reflejar los fenómenos psíquicos que tienen lugar en el interior del artista, algo mágico. Edward Hopper nació en 1882 en Nueva York, estudió diseño comercial y arte. Viajó por Europa y fue admirador de Goya, Manet y Velázquez, y en 1967 murió en su ciudad natal. Este artista proyecta en el espectador un sentimiento de alejamiento del ambiente en donde se encuentra. Está marcado por una fuerte composición geométrica, luces frías y detalles marcados. En sus cuadros siempre se encuentra la figura humana solitaria, y si hay más de una persona, se crea una imposibilidad de comunicación. Era el autor de referencia de los realistas que pintaban escenas estadounidenses, entre imágenes urbanas, rurales, silenciosas y espacios reales. Su estilo influyó y fue precursor del arte pop como Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Ernest Farrés, poeta catalán, escribió un libro de poemas basado en 50 lienzos pintados por Hopper.
La primera obra que escogió para iniciar su poemario, al cual le puso Edward Hopper, fue un autorretrato llamado Self-Portrait, el cual fue realizado entre 1925 y 1930. Esto le sirvió al escritor para poder reflejar mediante sus poemas la evolución y la vida del pintor. Además, cuando habla de este cuadro, el escritor lo describe como un espejo que reproduce no tanto el rostro del pintor como el reflejo estático de mi imagen. Podemos bien creerlo, Hopper y yo formamos una sola persona. Uno de sus poemas habla del cuadro Compartment, hecho en 1938. Faces turned hair, more or less blonde, eyes with an inward looking glint, skin in the pink, wearing a stare till your bored attitude in a black dress that hugged her breasts and pair of long legs. Roy Lichtenstein nació en Nueva York en 1923 y murió a los 74 años. Se considera, junto a Andy Warhol, uno de los representantes más importantes del pop art. Es conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Desde pequeño desarrolló un interés por el dibujo y la música. En 1937, la Guernica de Picasso es llevada al Museo del Arte Moderno. Allí, Lichtenstein ve por primera vez la obra maestra de quien más adelante se convertiría en una de sus más grandes influencias. Sus primeras pinturas trataban los temas típicos estadounidenses con un estilo influido por el cubismo y el expresionismo. A principios de los años 60 encuentra el estilo por el que sería reconocido mundialmente, el pop art, un movimiento que usa imágenes de la cultura popular y rechaza la subjetividad del artista, es decir, cualquier interpretación de la obra la está forzando, pues el pop debe ser universal y público, casi superficial. En 1961 crea su primera obra bajo este movimiento, Look Mickey. Sus obras se caracterizan por ser imágenes de gran formato sacadas de los cómics. Estas representaban temas de la sociedad de consumo y de la vida cotidiana. Así realiza una crítica al nuevo mundo que se perfilaba en Estados Unidos. Las series basadas en mujeres de DC Comics y las imágenes de explosiones lo posicionan como uno de los artistas de pop art más reconocidos. Otra de sus características más importantes es el uso de los puntos Bendey, un proceso de impresión industrial usado en los cómics que a base de pequeños círculos representa las variaciones cromáticas. Los colores que Lichtenstein usa en sus obras son el amarillo, el rojo, el azul y las delinea con una pincelada negra. Pero, ¿cómo realizaba estas obras? Las primeras obras las pintaba a mano, pero después adoptó un sistema de plantillas. Hacía primero los puntos, después las zonas de color y por último los contornos. En 1961 empezó a usar una pantalla de metal y un rodillo de pintura para obtener el efecto de los puntos Bendey. A partir de la década de 1980 su pintura se hizo más compleja y al final de su vida comenzó también a experimentar con la escultura, realizando el mismo efecto de cómic. En su obra Lichtenstein no hace referencia a objetos sino a imágenes que toma de dibujos animados y de los cómics que envolvían unos chicles de finales de los 50. De igual forma se inspira en los cuadros del viejo oeste de otro artista estadounidense llamado Frederick Remington. Sus Snapchats o instantáneas son viñetas de amor y guerra, pues el contexto en el que se enmarcan las historias que lo inspiraban tienen un clima de conflicto. Un ejemplo es su obra más famosa, Wham!, la cual nace como una adaptación de DC Comics, All American Men of War, donde la narrativa de guerra es completamente clara. Esto mismo sucede con la novela rosa, otra de las fuentes que Lichtenstein usa para crear sus obras. La novela rosa es aquella conocida literatura que se basa en una historia romántica. Tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII, con autores como Samuel Richardson, Frances Burney o Jane Austen. Su hilo conductor es el amor entre una pareja. El conflicto y el clímax deben estar basados en la historia de amor. El final tiene que ser positivo, es decir, los protagonistas deben terminar juntos y el lector creer que su amor vivirá por siempre. De igual forma, hay una moraleja. La gente buena acaba siendo recompensada y la mala castigada.
algo así como los cuentos de hadas que Disney se ha encargado de imponer a todas las generaciones. Hoy en día, Liechtenstein seguiría teniendo material de inspiración, pues para ser honestos, la marca de la novela rosa no se ha podido quitar del sistema. La sociedad de consumo sigue estando más vigente que nunca